Amados, esta es la clase número 30 del curso Epístolas Fundacionales y es la última clase de la epístola a los Efesios. Hoy día vemos en el capítulo 6, versículos 19 al 24. Aquí termina el apóstol Pablo con algunas peticiones y una despedida a la iglesia que él fundó ahí en la ciudad de Éfeso. Si podemos cerrar los ojos y vamos a orar para esta última clase de este ciclo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos has dado a través de la palabra de Dios, Señor, por medio de esta preciosa epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, para que nosotros también podamos recibir esta verdad de Dios y aplicarla en la vida como miembros de la iglesia de Jesucristo, en el trato de unos con otros y en la obra a la cual el Señor nos ha puesto. Gracias, Señor, por tu palabra, y damos gracias al Espíritu Santo por su guía, su revelación y el conocimiento que nos da de la voluntad de Dios. Bendecimos tu nombre y que todo lo que hagamos sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos entonces Efesios capítulo 6, a partir del versículo 19. Ya en la última clase, que terminamos con el versículo 18, nos decía con respecto a las armas espirituales: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con esta escritura, que terminamos la enseñanza de la semana pasada, recordamos que esta es una instrucción a permanecer orando, recordando el ejemplo de Jesús, quien se apartaba para esto por largas horas, en oración aún toda una noche, como asimismo el ejemplo del apóstol Pablo, cuyo ministerio muchas veces consistía en orar, ya sea por la voluntad de Dios, por las iglesias, por circunstancias y también por creyentes específicos. En la vida de Jesús y de los apóstoles y profetas podemos ver un gran nexo entre la oración y la intervención de Dios. Para muchos creyentes, a través de los siglos, la oración ha sido el elemento clave para cambiar vidas y circunstancias que parecían imposibles de cambiar.
Por otra parte, cuando la oración y súplica en el Espíritu es con lenguas desconocidas, el lenguaje del Espíritu Santo, entonces ocurren muchas cosas sobrenaturales, aunque el creyente no tenga entendimiento. Su espíritu es edificado y tiene la certeza de lo que nos promete el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8, en los versículos 24 y 27, que dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay ocasiones en que tengamos que enfrentar circunstancias sobre las cuales no tenemos entendimiento en el plano natural. Y oramos en lenguas desconocidas. Y entonces ocurre esto que nos cita Romanos capítulo 8. El Espíritu nos ayuda y Él está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante. A mí me ha pasado en muchas ocasiones en los años ver esto. Recuerdo un caso de un niño que se había tragado un pequeño pedazo de vidrio. Era un niño de 3 años. No, perdón, de un año. Y quizá un poco menos de un año incluso. Y estaba sentado en una alfombra y de ahí se tragó un pedazo de vidrio y de pronto vemos que el niño está botando espumarajo y partimos pero de urgencia a donde un médico, y de ahí nos llevaron en ambulancia a un hospital. Pero en todo momento nosotros orábamos en el Espíritu. Y gracias a Dios el Señor nos ayudó y se solucionó todo sin ninguna consecuencia para el niño. Hay tiempos para orar con entendimiento y hay tiempos para orar en el Espíritu. Esto es, en lenguas desconocidas. Asimismo, el apóstol Pablo nos manda a velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es, los creyentes, lo cual nos lleva a ampliar la visión pequeña que pudiésemos tener de la oración y expandir el alcance de nuestras oraciones a otras personas, a otras familias, a otras ciudades, a otras naciones, con tiempo para preguntar al Espíritu por quienes Él quiere que intercedemos o que oremos. Y con su respuesta, su guía, actuar. De hecho, podemos recordar las palabras de Jesús en
Mateo 13:38, que dice: el campo es el mundo. Así, por ejemplo, podemos orar por la paz en Jerusalén conforme al Salmo 122:6. O podemos orar por ministerios, por siervos de Jesucristo en Israel, como por ejemplo nuestro hermano Amir Tsarfati del ministerio Behold Israel. También podemos orar por personas que están haciendo la obra y expandiendo el Evangelio en otras naciones, recordando que el apóstol Pablo pide esto a los fieles en la iglesia de Éfeso cuando les escribió: y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, lo cual refleja a nosotros la gran humildad de este siervo del Señor, el apóstol Pablo, pidiendo que oren por él, lo cual es absolutamente necesario para predicar con efectividad, pues Dios interviene poderosamente como resultado de la oración. Y escribe Pablo: por lo cual soy embajador en cadenas, recordando a todos que está encarcelado por el testimonio de Jesús, el evangelio que él proclama, y que hable de él con denuedo como debo hablar, pues en una situación así muchas personas desestimarían o se apagarían o quedarían callados si no hay oración de por medio. La oración que Pablo pide lo hace para ser fortalecido en sus difíciles circunstancias. Y si él pedía oración, nosotros también debemos solicitarla, entendiendo que es un elemento crucial en la lucha espiritual sin cuartel que tenemos contra las huestes del diablo. Necesitamos orar y que otros oren por nosotros. Quizás en nuestro caso, es muy, muy importante la oración por los colegios. Ahí nosotros estamos en una lucha espiritual constante, en el frente de batalla. Oración por los colegios, por los profesores, por los directores, las directoras, por niños. Es de crucial importancia la oración por la iglesia, por los ministerios de la iglesia, por el equipo pastoral, por el pastor Mauricio, por todos los que están sirviendo. Yo creo cualquiera que está en el ministerio se puede identificar mucho con esta petición del apóstol Pablo: y oren por mí.
Y esto es algo natural, pues Pablo era quien había comenzado y pastoreado la naciente iglesia en la ciudad de Éfeso. Después sería pastoreada por su discípulo Timoteo, quien también murió martirizado. Más tarde, muchos años después, por el apóstol Juan. E iba a contar entre sus miembros a la Virgen María, la madre de Jesús, llegando a morir ahí en la ciudad de Éfeso. Y la gente que pueda ir de visita a Éfeso hoy en día va a conocer los lugares donde estuvieron todos estos grandes hombres de Dios y la Madre de Jesús. Incluso hay ruinas de la casa donde ella vivió. Y termina la epístola a sus amados Efesios con lo siguiente, en el versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El versículo 23 y 24 son en realidad una oración de bendición para todos los creyentes que aman al Señor. Cuando Pablo termina de escribir esta carta desde su encarcelamiento en Roma, de lo cual va a ser liberado por un tiempo para proseguir su obra misionera, faltan aproximadamente unos 8 años para que muera martirizado durante la terrible persecución del emperador Nerón a los cristianos, el año 68. Aquí finaliza esta exposición de la epístola fundacional del apóstol Pablo a los fieles en la ciudad de Éfeso, capital de la provincia romana de Asia en el siglo I. Aunque es una carta bastante breve, la carta a los Efesios, hoy en día, si fuera escrita a mano, yo creo que con 3 hojas tamaño oficio, eso sería la carta. Pero es tan importante todo lo que comparte el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, y que nosotros podemos escuchar cuán importante es para Dios la conducción nuestra en la relación con los hermanos en la iglesia, con las hermanas, nuestra relación con respecto a las autoridades y nuestra relación con el prójimo, con instrucciones bien específicas que nos demandan que hemos de vivir en la fe de Jesucristo y en el amor de Dios para con todos. Que seamos, por lo que nos enseña la epístola a los Efesios, que seamos de aquellos fieles que recogen, que alientan, que
edifican a otros. Y nunca ser de aquellos que siembran mentira o siembran duda o producen divisiones en una iglesia por ningún motivo, sino que seamos fieles, amados del Señor. Estamos a fines de mayo, faltan pocos días. En septiembre reanudaremos el curso de epístolas fundacionales. Todo esto, obviamente, en el entendimiento de que todavía estemos en este mundo y que si el Señor viene por su iglesia de aquí a septiembre, yo feliz, nos vamos a su presencia. Pero si eso no ocurre de aquí a septiembre, vamos a cubrir la exposición de la primera carta a la iglesia en Corinto, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y que contiene importantes verdades respecto al Evangelio de Jesucristo, a la persona del Espíritu Santo, a su accionar, y también es muy relevante para los tiempos que vivimos, porque habla de la venida de Jesucristo por su iglesia, a buscarla para llevársela a su presencia, antes de que comiencen esa etapa de 7 años que viene sobre la humanidad, que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, si el Señor no viene, nos vemos, si Dios quiere, en septiembre, con Primera de Corintios. Que el Señor los bendiga y los guarde, y que todos perseveremos en lo que Jesucristo nos ha confiado, para gloria del Padre. Amén. Amén.